organizándonos para triunfar con la palabra de Dios leída de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional. En el segundo libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, vamos a continuar estudiando el duelo de David cuando muere Absalón, su hijo. Así dice la palabra de Dios. Avisaron a Joab que el rey estaba llorando amargamente por Absalón. Cuando las tropas se enteraron de que el rey estaba afligido por causa de su hijo, la victoria de aquel día se convirtió en duelo para todo el ejército. Por eso las tropas entraron en la ciudad furtivamente, como lo hace un ejército abochornado por haber huido del combate. Pero el rey, cubriéndose la cara, seguía gritando a voz en cuello: ¡ay, Absalón, hijo mío! ¡Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío! Entonces Joab fue a donde estaba el rey y le dijo: hoy su majestad ha llenado de vergüenza a todos sus siervos que le salvaron la vida, y la de su hijo e hija y esposo y concubina. Usted ama a quienes lo odian y odia a quienes lo aman. Hoy ha dejado muy en claro que nada le importan sus generales ni sus soldados. Ahora me doy cuenta de que usted preferiría que todos nosotros estuviéramos muertos con tal de que Absalón siguiera con vida. Vamos, salga usted y anime a sus tropas. Si no lo hace, juro por el Señor que para esta noche ni un solo soldado se quedará con usted. Y eso sería peor que todas las calamidades que su majestad ha sufrido desde su juventud hasta ahora. Ante esto, el rey se levantó y fue a sentarse junto a la puerta de la ciudad. Cuando los soldados lo supieron, fueron todos a presentarse ante él. Los israelitas, mientras tanto, habían huido a sus hogares, y por todas las tribus de Israel se hablaba de la situación. Decían: el rey no rescató del poder de nuestro enemigo. Él nos libró del dominio de los filisteos. Por causa de Absalón tuvo que huir del país, pero ahora Absalón, al que habíamos ungido como rey, ha muerto en la batalla. ¿Qué nos impide pedirle al rey que vuelva? Entonces el rey David mandó este mensaje a los sacerdotes Sadok y Abiatar: hablen con los ancianos de Judá y díganle: el rey se ha enterado de lo que se habla por todo Israel. ¿Serán ustedes los últimos en pedirme a mí, el rey, que regrese a mi palacio? Ustedes son mis hermanos, son de mi propia sangre. ¿Por qué han de ser los últimos en llamarme? Díganle también a Amasá: ¿acaso no eres de mi propia sangre? Tú serás de por vida el general de mi ejército, en lugar de Joab,
que Dios me castigue sin piedad si no lo cumplo. Así el rey se ganó el aprecio de todos los de Judá, quienes a una voz le pidieron que regresara con todas sus tropas, de modo que el rey emprendió el viaje y llegó hasta el Jordán. Los de Judá se dirigieron entonces a Gilgal para encontrarse con el rey y acompañarlo a cruzar el río. Pero el benjaminista Simí, hijo de Gerá, oriundo de Bahurín, se apresuró a bajar con los de Judá para recibir al rey David. Con él iban 1000 benjaministas e incluso Siba, que había sido administrador de la familia de Saúl, con sus 15 hijos y 20 criados. Estos llegaron al Jordán antes que el rey y vadearon el río para ponerse a la orden del rey y ayudar a la familia real a cruzar el Jordán. Cuando el rey estaba por cruzarlo, Simí, hijo de Gerá, se inclinó ante él y le dijo: ruego a mi señor el rey que no tome en cuenta mi delito, ni recuerde el mal que hizo este servidor suyo el día en que su majestad salió de Jerusalén. Le ruego a su majestad que olvide eso. Reconozco que he pecado y por eso hoy de toda la tribu de José he sido el primero en salir a recibir a mi señor el rey. Pero Abisai, hijo de Sarbia, exclamó: Simí maldijo al ungido del Señor y merece la muerte. David respondió: hijo de Sarbia, esto no es asunto de ustedes, sino mío. Están actuando como si fueran mis adversarios. ¿Cómo va a morir hoy alguien del pueblo cuando precisamente en este día vuelvo a ser rey de Israel? Y dirigiéndose a Simí, el rey le juró: no morirás. También Mefibosé, el nieto de Saúl, salió a recibirlo al rey. No se había lavado los pies ni la ropa, ni se había recortado el bigote desde el día en que el rey tuvo que irse hasta que regresó sano y salvo. Cuando llegó de Jerusalén para recibir al rey, éste le preguntó: Mefibosé, ¿por qué no viniste conmigo? Mi señor y rey, como este servidor suyo es cojo, yo quería que me aparejaran un asno para montar y así poder acompañarlo. Pero mi criado Siba me traicionó y ahora me ha calumniado ante su majestad. Sin embargo, su majestad es como un ángel de Dios y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. No hay nadie en mi familia paterna que no merezca la muerte en presencia de mi señor el rey. A pesar de esto, su majestad le concedió a este servidor suyo comer en la mesa real. ¿Qué derecho tengo de pedirle algo más a su majestad? El rey le dijo: no tiene que dar más explicaciones. Ya he decidido que tú y Siba se repartan la tierra. Él puede quedarse con todo. Le respondió Mefibosé: a mí me basta con que mi señor el rey haya regresado a su palacio sano y salvo. También Barzillai, el galadita, bajó al Jordán
había viajado desde Rogelín para escoltar al rey cuando cruzaban el río. Barzillai, que ya era un anciano de 80 años, le había proporcionado al rey todo lo necesario durante su estadía en Mahanaim, pues era muy rico. El rey le dijo: acompáñame, quédate conmigo en Jerusalén y yo me encargaré de todo lo que necesite. Pero ¿cuántos años de vida me quedan? Respondió Barzillai. ¿Para qué subir con el rey a Jerusalén? Ya tengo 80 años y apenas puedo distinguir lo bueno de lo malo, o saborear lo que como y bebo, o aún apreciar las voces de los cantores y las cantoras. ¿Por qué han de ser este servidor una carga más para mi señor el rey? ¿Y por qué quiere su majestad recomendarme de este modo, cuando tan solo voy a acompañarlo a cruzar el Jordán? Déjeme usted regresar a mi propio pueblo, para que pueda morir allí y ser enterrado en la tumba de mis padres. Pero aquí te dejo a Kimán para que sirva a su majestad y lo acompañe a cruzar el río. Haga usted con él lo que haría por mí. Está bien, respondió el rey. Kimán irá conmigo y haré por él lo que me pides, y a ti te daré todo lo que quieras. La gente y el rey cruzaron el Jordán. Luego el rey le dio un beso a Barzillai y lo bendijo, y Barzillai volvió a su pueblo. El rey, acompañado de Kimán y escoltado por las tropas de Judá y la mitad de las tropas de Israel, siguió hasta Gilgal. Por eso los israelitas fueron a ver al rey y le reclamaron: ¿cómo es que nuestros hermanos de Judá se han adueñado del rey al cruzar el Jordán y lo han escoltado a él, a su familia y a todas sus tropas? Los de Judá respondieron: ¿y a qué viene ese enojo? El rey es nuestro pariente cercano. ¿Acaso hemos vivido a costilla del rey? ¿Acaso nos hemos aprovechado de algo? Pero los israelitas insistieron: ¿por qué nos tratan con tanto desprecio? Nosotros tenemos 10 veces más derecho que ustedes sobre el rey. Además, ¿no fuimos nosotros los primeros en pedirle que volviera? Entonces los de Judá le contestaron aún con más severidad. Por allí se encontraba un malvado que se llamaba Sabat, hijo de Bicri, que era benjaminista. Dando un toque de trompeta, se puso a gritar: pueblo de Israel, todo a su casa, pues no tenemos parte con David ni herencia con el hijo de Isaí. Entonces todos los israelitas abandonaron a David y siguieron a Saba, hijo de Bicri. Los de Judá, por su parte, se mantuvieron fieles a su rey y lo acompañaron desde el Jordán hasta Jerusalén. Cuando el rey David llegó a su palacio en Jerusalén, sacó a las 10 concubinas que habían dejado a cargo del palacio y la puso bajo vigilancia. Siguió manifestándola, pero no volvió a acostarse con ella. Siguió manteniéndolas, pero no volvió a acostarse con ellas.
hasta el día de su muerte, quedaron encerradas y viviendo como si fueran viudas. Luego el rey le ordenó a Amasá movilizar a las tropas de Judá y preséntate aquí con ellas dentro de 3 días. Amasá salió para movilizar a las tropas, pero no cumplió con el plazo. Por eso David le dijo a Abisai: ahora Sabá, hijo de Bicri, va a perjudicarnos más que Absalón. Así que hazte cargo de la guardia real y sal a perseguirlo, no sea que llegue a alguna ciudad fortificada y se nos escape. Entonces los soldados de Joab, junto con los queresteos, los peleteos y todos los oficiales bajo el mando de Abisai, salieron de Jerusalén para perseguir a Saba, hijo de Bicri. Al llegar a la gran roca que está en Gabaón, Amasá le salió al encuentro. Joab tenía su uniforme ajustado con un cinturón y ceñida al muslo llevaba una daga envainada, pero al caminar la daga se le cayó. Con la mano derecha Joab tomó a Amasá por la barba para besarlo, mientras le preguntaba: ¿cómo está, hermano? Amasá no se percató de que en la otra mano Joab llevaba la daga, así que Joab se la clavó en el vientre y la entraña de Amasá se derramaron por el suelo. Amasá murió de una sola puñalada y luego Joab y sus hermanos Abisai persiguieron a Saba, hijo de Bicri. Uno de los soldados de Joab, deteniéndose junto al cuerpo de Amasai, clamó: todos los que estén a favor de Joab y que apoyen a David, sigan a Joab. Como el cuerpo de Amasá, bañado en sangre, había quedado en medio del camino, toda la tropa que pasaba se detenía para verlo. Cuando aquel soldado se dio cuenta de esto, retiró el cuerpo hacia el camino y lo cubrió con un manto. Luego de que Amasá fue apartado del camino, todas las tropas fueron con Joab a perseguir a Sabá, hijo de Bicri. Sabá recorrió todas las tribus de Israel hasta llegar a Abel Bet-Macá, y allí todos los del clan de Bicri se le unieron. Las tropas de Joab llegaron a la ciudad de Abel Bet-Macá y la sitiaron. Construyeron una rampa contra la fortificación para atacar la ciudad, y cuando los soldados comenzaron a derribar la muralla, una astuta mujer de la ciudad le gritó: escúchenme, díganle a Joab que venga acá para que yo pueda hablar con él. Joab se le acercó. ¿Es usted Joab?, le preguntó la mujer. Así es. Entonces la mujer le dijo: ponga atención a las palabras de esta servidora suya. Te escucho, respondió Joab. Ella continuó: antiguamente, cuando había alguna discusión, la gente resolvía el asunto con este dicho:
vayan y pregunten en Abel. Nuestra ciudad es la más pacífica y fiel del país y muy importante en Israel. Usted, sin embargo, intenta arrasarla porque quiere destruir la heredad del Señor. Que Dios me libre, replicó Joab, que Dios me libre de arrasarla y destruirla. Yo no he venido a eso, sino a capturar a un hombre llamado Saba, hijo de Bicri, el de la sierra de Efraín, y se ha subido contra el rey. Si me entregan a ese hombre, me retiro de la ciudad. Muy bien, respondió la mujer, desde la muralla arrojaremos su cabeza. Y fue tal la astucia con que la mujer habló que todo el pueblo que le cortaron la cabeza a Saba, hijo de Sigri, y se la arrojaron a Joab. Entonces Joab hizo tocar las trompetas y todos los soldados se retiraron de la ciudad y regresaron a su casa. Joab, por su parte, volvió a Jerusalén para ver al rey. Joab era general en jefe del ejército de Israel. Benaía, hijo de Jodada, estaba al mando de los quereteos y los peleteos. Adorán supervisaba el trabajo forzado. Josafá, hijo de Ahilú, era el secretario. Seba era el cronista. Sadó y Abiatar eran los sacerdotes. Hirá el Yairita era sacerdote personal de David. Durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. David le pidió ayuda al Señor y él le contestó. Esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los gabaonistas. Los gabaonistas no pertenecían a la nación de Israel, sino que eran un remanente de los amorreos. Los israelitas habían hecho un pacto con ellos, pero tanto era el celo de Saúl por Israel y Judá que trató de exterminarlo. Entonces David convocó a los gabaonistas y le preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal que les ha hecho? De modo que bendigan al pueblo que es herencia del Señor. Los gabaonitas respondieron: no nos interesa el dinero de Saúl ni su familia, ni tampoco queremos que muera alguien en Israel. Entonces, ¿qué desean que haga por ustedes? Volvió a preguntarle el rey David. Saúl quiso destruirnos, contestaron ellos. Le propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio israelita. Por eso pedimos que se nos entreguen 7 de los descendientes de Saúl, a quien el Señor escogió para colgarlos en presencia del Señor en Gilbea de Saúl. Se lo entregaré, le prometió el rey. Sin embargo, por el juramento que David y Jonatán se habían hecho en presencia del Señor, el rey tuvo compasión de Mefibosé, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, pero mandó apresar a Armoní y a Mefibosé, los 2 hijos que Rispa
hija de Ayá, había tenido con Saúl, y a los 5 hijos que Merá, hija de Saúl, había tenido con Adriel, hijo de Barzillai, en Mejolatita. David se lo entregó a los gabaonistas y ellos lo colgaron en un monte en presencia del Señor. Los 7 murieron junto a Justiciado en el primer día de la siega, cuando se comenzaba a recoger la cebada. Rispa, hija de Ayá, tomó un saco y lo tendió para acostarse sobre la peña, y allí se quedó desde el comienzo de la siega hasta que llegó la lluvia. No permitía que las aves en el día ni la fiera en la noche tocaran los cadáveres. Cuando le contaron a David lo que había hecho Rispa, hija de Ayá y concubina de Saúl, fue a recoger los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en Jabes de Galaad. Los filisteos lo habían colgado en la plaza de Besán el día en que derrotaron a Saúl en Gilboa. Pero los habitantes de la ciudad se lo habían robado de allí. Así que David hizo que los trasladaran a Jerusalén y que recogieran también los huesos de los 7 hombres que habían sido colgados. Así fue como los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán fueron enterrados en la tumba de Quis, el padre de Saúl, que está en Selá de Benjamín. Todo se hizo en cumplimiento de la orden del rey, y después de eso Dios tuvo piedad del país. Los filisteos reanudaron la guerra contra Israel y David salió con sus oficiales para hacerle frente, pero David se quedó agotado, así que intentó matarlo un gigante llamado Ibenoa, que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de 3 kilos. Sin embargo, Abisai, hijo de Sarbia, fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Allí los soldados de David le hicieron este juramento: nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Algún tiempo después hubo en God otra batalla con los filisteos, y en esa ocasión Sibecai, el husatita, mató al gigante Sab. En una tercera batalla que también se libró en God, Elihanat, hijo de Yared, oriundo de Belén, mató a Goliat, el quitita, cuya lanza tenía una asta tan grande como el rodillo de un telar. Hubo una gran batalla más en Gad. Allí había otro gigante, un hombre altísimo que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Simá, que era hermano de David, lo mató. Esos 4 gigantes, que eran descendientes de Rafa, el gitita, cayeron a mano de David y de sus oficiales.
Hermanos, ayer, hoy, siempre, la palabra de Dios habla a nuestros corazones. El rey David, en el segundo libro de Samuel, viene manteniendo pruebas difíciles después del desobedecer a Dios con haber mandado a matar a Urías. Dios había elegido a David desde niño porque él cuidaba las ovejas de su padre y era el más pequeño de sus hermanos. Sus hermanos pertenecían al ejército de Saúl y peleaban para mantener el nombre de Dios en alto. Y es que todavía después del desierto que cruzaron los que estaban en Egipto como esclavos, el pueblo de Dios, cuando ellos cruzan el desierto y llegan a la tierra prometida, ellos tienen que mantener hasta en la segunda libro de Samuel, se ve que mantienen guerra con los habitantes de esas naciones. Eran naciones grandísimas y para ello poder poseer esa tierra debían pelearla y ganarla. Y es que es así, hermano, todo lo que necesitamos en la vida es peleándolo y ganándolo a través de esfuerzo y cumplimiento. La ley de Dios le ordenaba a ellos que sacaran y extirparan esos pueblos rebeldes para que ellos ocuparan ese lugar. Pues David fue elegido rey porque Saúl desobedeció a Dios y Dios se enojó y puso a David por encima de Saúl, pero lo preparó, así como preparó a Moisés, que lo llevó al palacio de Faraón para formarlo, para que después fuera el líder de sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a través del desierto a la tierra que emana leche y miel. Por desobediencia, Moisés no llegó a la tierra porque desobedeció a Dios en la roca de Meribá y porque además de eso, en la misión de Moisés para Dios había decidido que había terminado. Cuando viene Samuel y nace y Samuel es elegido para ungir a David y David tiene que vivir con Saúl y enfrentar junto a Saúl la experiencia del aprendizaje para manejar el reino del pueblo elegido de Dios, una nación numerosa. David se enfrenta a diferentes batallas, pero como hombre humano le falta a Dios en una acción que hizo cometiendo varios pecados en uno mismo y Dios le envía el perdón porque él se arrepiente, pero la consecuencia de su pecado trajo un disgusto familiar, una maldición en la familia y vemos cuando su hija es violada por el hermano mayor y después vemos que Absalón se pone en contra de David y lo destituye y David tiene que correr y luego las tropas de David se enfrentan con las tropas de Absalón y Absalón muere, David sufre, pero tienen que enfrentar otra batalla y David siempre unido a su grupo familiar dentro de la guerra, pero los fieles se mantienen a su lado y él enfrenta que hasta el fin de su existencia David estuvo enfrentando naciones, lugares y localidades para ocupar los terrenos y que la promesa de Dios se haga. David nos muestra en el segundo libro de Samuel que las victorias que va ganando unido con Dios, guiado por un sacerdote, y pidiendo orientación de Dios para obtener cada paso que va a dar el éxito y la victoria, dependiendo de la sabiduría de Dios y consulta así a los sacerdotes que se mantienen a su lado y lo guían. No obstante, reconoce su pecado y paga por su pecado. También vemos que en este tiempo David enfrenta una crisis de hambre y busca una razón.
Y eso nos ayuda a entender que cuando en nuestra vida hay una maldición es porque hemos pecado o nuestros anteriores pecaron y es nuestra responsabilidad buscar una solución a este dolor. ¿Qué pasa aquí? Los hijos de Saúl cometió un pecado contra un grupo que no debió faltarle el respeto, no debió violar esa regla. Y a causa de eso viene hambruna en el tiempo de David y Dios le deja saber a él que esa hambruna viene porque ahí se cometió una injusticia. David se ve enfrentado no solo a batalla, sino a solucionar las injusticias anteriores que se sometieron como pueblo y a reparar el mal que hubo antes y que se le irrespetó la regla a Dios, porque Dios no olvida. Y nosotros vamos por la vida caminando y haciendo cosas, entre ellas violando reglas, normas, principios y sabiendo muchas veces conscientemente de que eso no está bien y lo hacemos y creemos que Dios lo olvidó o que nadie se dio cuenta, pero Dios no olvida. Es como Dios le dice aquí a David que hubo una violación de Saúl que destruyó un grupo de personas que no debió destruir y esas personas vienen a pedir cuenta a David y David cumple con tal de que se vaya. Si eso estuvo mal, la justicia hay que practicarla y por eso Dios la hace. No sé en este momento de cada uno de nosotros cuál es lo injusto que hay, pero estamos llamados a reparar esa injusticia y actuar de acuerdo a la justicia divina como Dios quiere que las cosas se hagan. Y leyendo o no leyendo la palabra de Dios, es más importante para nosotros indagar, investigar y aprendernos las leyes de Dios que se encuentran en su libro. Por eso hay que conocer la verdad nos hace libre, porque si nosotros no guardamos el desconocimiento, la vagancia, la indisciplina en nuestro ser, no vamos a cosechar fruto. Jesús ha venido para abrir nuestros ojos interior y exterior, para que seamos capaces de llamarnos hijos de Dios a través de seguir con nuestra cruz y cumplir con nuestro deber, y porque es una regla principal obedecer la luz divina que ha dado su vida por nosotros y con la fuerza del Espíritu Santo hacer que Dios misericordiosamente nos mire y podamos nosotros bendecirnos a través de nuestras acciones y bendecir a nuestra familia.